Para la interpretación de diagramas, nosotros debemos conocer básicamente los tipos de circuitos que se utilizan en la instalación para todos los diagramas en nuestro vehículo. Entonces, para ello, prácticamente nosotros debemos conocer los circuitos que son en serie, en paralelo y mixto. Obviamente todos estos circuitos están estructurados por diferentes elementos y eso nosotros sí o sí debemos tener nociones de esto, se podría decir, porque si nosotros no entendemos estos elementos que van a estructurar un determinado circuito, entonces prácticamente no nos va a salir bien el asunto. Entonces, para ello tenemos acá un ejemplo de un circuito en serie. Un circuito en serie es cuando está alimentado por los consumidores, los actuadores, etcétera, uno tras otro, ¿no es cierto? Primeramente, estos van a ser los consumidores, ¿ok? Entonces, acá tengo un consumidor, acá tengo otro consumidor, y un consumidor puede ser también un actuador. En el caso del circuito de control electrónico, por ejemplo, puede ser la bomba de gasolina, puede ser el inyector, pueden ser los ventiladores, ¿no es cierto? Ahora a estos hay que controlarlos, a estos componentes o los consumidores hay que controlarlos. Y para eso nosotros vamos a utilizar un interruptor. Este interruptor se va a encargar de controlar. ¿Qué entendemos por controlar? Significa que simplemente van a abrir o cerrar el flujo de la corriente eléctrica a todo el circuito. Entonces, mediante este interruptor yo voy a poder hacer esto. En el vehículo, por si acaso, con control electrónico, el interruptor generalmente o el controlador viene a ser la ECU. Vale decir, internamente la ECU es la que se va a encargar de controlar a todos estos actuadores o consumidores. Eso es un punto que hay que entender muy bien. Y luego en nuestro circuito tenemos la fuente de alimentación. En este caso siempre nosotros lo entendemos como la batería. Entonces esto es un circuito básico en el que se va a utilizar un diagrama de control electrónico en un circuito en serie. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Bien, ahora yo voy a hacerlo funcionar este circuito mediante este interruptor. Está abierto, por lo tanto no hay flujo de corriente. Estoy controlando. Si yo lo cierro el interruptor, hay flujo de corriente, por lo tanto los 5 consumidores se llegan a encender. Entonces, ¿qué significa esto? Utilizando este interruptor puedo controlar a todos estos consumidores. Estos consumidores, no se olviden, puede ser un ventilador, puede ser un inyector, en el cual simplemente yo voy a utilizar un interruptor. Eso es una característica principal que nosotros debemos identificar. Si es un circuito en serie o es un circuito en paralelo. Ahora podemos observar acá otro circuito conocido en paralelo. La diferencia en el circuito en serie es la alimentación que se realiza de forma independiente a cada uno de los circuitos, como observamos acá. Cada uno de los circuitos prácticamente recibe la alimentación desde la fuente. Ahora nosotros, del mismo modo, podemos identificar el interruptor que va a ser el controlador. El interruptor se va a encargar, por lo tanto, de controlar del mismo modo al total de los circuitos. En este caso yo tengo acá, fíjense, los 3 consumidores, pero estoy controlando simplemente utilizando un interruptor. Bien, la característica principal, obviamente, de este circuito es que si alguno de los elementos está deteriorado o se ha quemado, por así decirlo, no llega a afectar a los demás consumidores. A ver, el funcionamiento entonces, no se olviden, en un circuito en paralelo, a diferencia de un circuito en serie, primero, que si alguno de los componentes está deteriorado, no llega a afectar a los otros componentes que están funcionando correctamente. Esa es una característica bien importante. Bien,
Entonces yo tengo acá el circuito, lo que puedo hacer acá es hacerlo correr. Fíjense, cierro el circuito y obviamente la alimentación viene a ser para todos los consumidores. Bien, entonces eso es un punto que nosotros debemos entender. Si yo, por ejemplo, por acá, digamos, lo llego a cortar la alimentación en este punto, entonces, fíjense ustedes, cuando yo lo hago correr, esto prácticamente no llega a afectar a los otros consumidores. Es una característica bien principal, bien importante, que se debe entender en los circuitos en paralelo. Cuando se instalan en el mismo circuito componentes, ¿no es cierto?, que no simplemente son 1, 2, 3, ¿no es cierto?, pueden ser grupales, etc. Eso es algo bien importante, la diferencia que debemos entender entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Luego debemos saber interpretar la parte que es bien importante de simbología, la simbología que se utilizan en los diferentes circuitos. En este caso, generalmente hay según las normas, pueden ser americanas o europeas, pero la mayoría de los circuitos que se utilizan en la simbología, en todo caso, generalmente son afines por si acaso. Entonces, ya nosotros teniendo el circuito podemos identificarlo con mucha facilidad esto. A ver, vayamos viendo algunos de los símbolos más importantes. Por acá tenemos en principio esta simbología que corresponde a la batería, ¿no es cierto? A la batería, obviamente con su polaridad negativo y su polaridad positiva. La simbología que también se utiliza en el negativo masa, tenemos por acá, ¿no es cierto? La parte de masa. Y esto corresponde para identificar negativo, ¿no es cierto? Se lo llama también tierra, ¿sí? Se lo llama también tierra. O también en otros casos van a ustedes encontrar con el acrónimo de ground, ¿no es cierto? De GND, ¿sí? En el caso de Toyota, por ejemplo, se utiliza simplemente la letra E, que es Earth, que corresponde a tierra. Bien, ahora entre otros componentes, más símbolos, podemos ver acá la de un capacitor, bueno, de un encendedor de cigarros. Acá tenemos focos de un solo filamento, de 2 filamentos. Estos, por ejemplo, se utilizan en las luces alta y baja, ¿no es cierto? 2 tipos de filamentos. Bien, ¿qué más tenemos acá? Un reductor. Y por este lado también tenemos otra simbología que viene a ser una bocina. Seguimos un poquito más bajando hacia abajo. ¿Sí? Descendemos un poquito más abajo. Tenemos diodos, otros diodos, lámparas. ¿Sí? Ya distribuido la parte de los fusibles que nos interesan. No se olviden, por acá tenemos un fusible, ya un tipo de fusible. Acá hay otro tipo de fusible para corriente media. Y este otro tipo de fusible que se utiliza para el consumo de alto amperaje. Por acá tenemos un medidor analógico de tipo de aguja. Por acá tenemos un medidor digital, ¿sí? Para el combustible. Y acá tenemos el símbolo de los motores. Estos de los símbolos de los motores pueden ser en los ventiladores, pueden ser para una bomba de combustible. Entonces, estos son los símbolos que se utilizan en la parte de los diagramas. Sigamos bajando un poquito más abajo, descendiendo, ya por acá podemos observar los relés. Los relés tienen que conocerlo muy bien, el funcionamiento de un relé. El relé tiene específicamente 2 componentes importantes. Esto que corresponde a la bobina y esto que viene a ser el contactor. ¿Ya? Entonces, por acá tengo, por ejemplo, dice normalmente cerrado, o bueno, el contactor está cerrado, ¿no es cierto? Y en este caso el contactor se encuentra abierto. Entonces, por acá tengo la bobina y en ambos casos, obviamente, van a estar activadas. Acá tengo otro tipo de relé, en este caso se podría decir que son de 5 terminales. Los relés pueden ser de 3, de 4, de 5, de 6 terminales, en función a lo que se vaya a aplicar. ¿Qué más podemos encontrar? Algunos componentes bien importantes. Tenemos acá un interruptor. Ahí tenemos un interruptor que está normalmente abierto y aquí que está normalmente cerrado. Acá tenemos una resistencia,
¿sí? Por este lado tenemos un interruptor de 2 direcciones, obviamente 2 direcciones. Si uno está en un momento cerrado, en otro momento va a estar, en este caso, abierto. Pero en el otro caso, ¿no es cierto? Este va a estar abierto y posteriormente este se va a encontrar cerrado. Bien, entonces, esos son algunos de los símbolos que se utilizan. Seguimos bajando un poco más por acá. Acá tenemos, ahora sí, un interruptor de encendido. Fíjense, el interruptor de encendido, que es el más común que se llega a aplicar por si acaso, ¿sí? Fíjense, la chapa de contacto es lo que comúnmente, ¿no es cierto?, lo conocemos nosotros. Y por acá tiene varias salidas, una salida, 2 salidas, 3 salidas. Eso corresponde a la chapa de contacto. Y por este lado, del mismo modo, tenemos una salida y 2 salidas. Este es prácticamente el símbolo más común que se utiliza en los diagramas de control para los circuitos eléctricos. Bien, ¿qué otros más podemos encontrar por acá? Acá tenemos, por ejemplo, una resistencia, ¿no es cierto? O reóstato se lo llama también por ahí. Acá tenemos un termistor. Acá tenemos un sensor de velocidad. Y por esta parte tenemos un pasador corto. Bien, entonces, esos son algunos de los símbolos que se llega a utilizar. Si bajamos un poco más por acá, encontramos algunos otros importantes que nosotros sí o sí lo tenemos que conocer. Este es el símbolo del solenoide. En todos los solenoides eléctricos, por ejemplo, inyectores, válvulas de control de la caja automática, del cabezal hidráulico, los frenos ABS, etcétera, se utiliza esta simbología, ¿sí? Entonces, esto es un solenoide. ¿Qué más encontramos por acá? Acá tenemos cables no conectados. Esto siempre tengan en cuenta. Cuando hay, en todo caso, un cruce de cables que no están conectados, entonces van a encontrar esta simbología. Pero cuando estos cables están amarrados, es decir, que llevan un nodo, entonces, cuando hay una conexión, ustedes van a identificar por este puntito que tiene acá, o también acá tiene esta otra forma. Esos son prácticamente los símbolos más comunes que se utilizan en los diagramas de control electrónico. Hay varios y nosotros, a ver, a medida que vayamos identificando, vayamos interpretando los diagramas, vamos a poder reconocerlos. Bien. Bien, en la parte de la interpretación de diagramas, por ejemplo, vamos a utilizar este diagrama. En el caso de Toyota, siempre por si acaso está acompañado por la nomenclatura, por la descripción de los diferentes elementos. En este caso yo voy a encontrar, por ejemplo, para este tipo de diagrama, tengo W21 que dice ajuste de octano, A52 amplificador del encendido, 31 batería, 30 batería más C, T1 bobina de encendido, M2 bomba de combustible, y así sucesivamente los diferentes elementos. Por ejemplo, acá tengo interruptor de mariposa cerrada de porción de estacionamiento, interruptor del pedal de freno, interruptor de contacto de freno, señal de arranque. Por aquí tenemos identificado Y con 3 que dice inyector, ¿verdad? Por acá tenemos el A35 módulo de control de motor, regulador de presión de combustible, relé de pilotos traseros, relé de control del motor, relé de la bomba de combustible, relé de la luneta térmica. Y por acá tenemos los sensores, sensor de calentador de oxígeno, sensor de detonación, sensor de posición de mariposa, sensor de árbol de levas y así sucesivamente. Por acá tenemos un supresor, tablero de instrumentos, testigo de averías, válvula de control de ralentí, válvula de control de aire de ralentí. Entonces, estos son algunos de los componentes o los sensores actuadores, interruptores de LEDs que se utilizan, por ejemplo, para este motor que viene a ser una RAV4. Prácticamente este diagrama también va acompañado por algo bien importante. Acá, si ustedes pueden observar, son los bloques de la unidad de control electrónica. Para este motor, en este caso,
para este sistema de control electrónico está dividido en 3 bloques, ¿sí? Y están designados en este caso con las letras bloque A, bloque B y bloque C. Entonces, si yo observo un poquito, en el bloque A tenemos los pinouts, ¿sí? Entonces, estos corresponden a los diferentes pinouts. En este caso, por acá tengo el pinout del 1, 2, 3, la fila alcanza hasta el 13 y luego vuelve nuevamente desde el 14 hasta el 26. Posteriormente tengo en el bloque B del mismo modo, pero en este caso la fila de arriba está hasta el 8, pero en la fila inferior llega hasta el 16. Y en la fila C tenemos hasta el 6 y posteriormente alcanza hasta el número 12. Entonces, esto prácticamente corresponde a los diferentes pinouts que se utilizan en la unidad de control electrónica. La unidad de control electrónica puede ser llamado PCM, puede ser llamado también EQ, ¿sí? Dependiendo, algunos, la mayoría lo llaman en este caso EQ. También lo pueden llamar SM, ¿no es cierto? SM. En algunos casos también lo llaman PCM, ¿sí? Entonces, prácticamente todos estos acrónimos se refieren a la unidad de control electrónica, ¿sí? Puede ser al módulo de control electrónico o al módulo de control de potencia, ¿sí? Entonces, prácticamente todos estos se refieren a la misma ECO. Bien, ahora, sigamos en la parte inferior, nosotros encontramos ahora la designación para estos circuitos, ¿sí? Prácticamente se asigna, fíjense, para el color azul, BL, para el color verde, GN, rojo, RT, naranja, etcétera, etcétera. Todos estos son los colores, ¿no es cierto?, que se van a asignar a los diferentes colores de los cables. Esto prácticamente es bien importante porque con eso nosotros podemos hacer seguimiento, rastrear un determinado problema en un determinado circuito. Entonces, esto es bien importante, ¿ya? Entonces, a la hora de poder identificar, a la hora de poder hacer el rastreo de algún problema, es bien importante esto. No se olviden que esto de los pinouts está muy relacionado con cada circuito. Bien, ahora pasamos al circuito. Está un poco más, lo tengo por acá abajo. De esta misma RA4 lo he tomado por si acaso. Y podemos ir identificando primeramente, como hemos visto en un circuito en serie y en paralelo. Entonces dice, en principio, yo voy a buscar por acá los diferentes sensores y actuadores. Pero para ello también tengo que remitirme a la parte de la unidad de control electrónica. Y en este caso todo esto viene a ser la unidad de control electrónica que nosotros llamamos EQSM o PCM. Pero el PCM un poquito más adelante les voy a explicar, corresponde a la parte del tren de potencia más. ¿Listo? Esto se refiere a la caja automática. Entonces está por aquí todavía, esto lo podemos llamar solamente EQ, ¿no es cierto? O finalmente lo podemos llamar SM. Bien, por acá tenemos entonces la EQ, ya estamos identificando, ¿sí? Y un poquito más nos vamos por acá. Déjenme borrarlo esto. Ahí está. Bien, entonces por acá tengo, fíjense ustedes ahora, nosotros podemos identificar los diferentes sensores y actuadores. Entonces, para eso nos vamos a remitir. Hemos visto al principio, tenemos la nomenclatura en cada uno de estos componentes. Y según esto, pueden ser estos sensores o a la final pueden ser actuadores, ¿sí? Entonces, ahí tengo los diferentes componentes que conforman este diagrama. Entonces, vamos a ir identificando uno por uno de los circuitos. Por lo tanto, a continuación, lo que debemos buscar ahora es la alimentación, ¿no es cierto? Porque todos los circuitos prácticamente tienen una alimentación, así como lo hemos visto al principio en un circuito en serie, en un circuito en paralelo. Y posteriormente, nosotros tenemos que remitirnos a todo el cableado, es decir, a las líneas de conexión entre cada uno de los sensores, los actuadores. Entonces, para ello, buscamos primeramente la alimentación. Por ejemplo, para este circuito, la alimentación viene a ser en 3 puntos bien importantes,
¿sí? Tenemos en principio el número 30, aquí está, ¿sí? Es el número 30. Y según la nomenclatura nos indica que el número 30 es batería. Entonces significa que por este cable siempre va a haber una alimentación de 30, de 12 voltios, ¿no es cierto?, por el número 30. Ahora, el 15, si nos remitimos al número 15, según el diagrama, según la nomenclatura que al principio hemos visto, entonces dice que corresponde al interruptor de contacto, en este caso cuando está cerrado. Entonces, en este caso va a haber alimentación siempre que aquí la chapa, ¿no es cierto?, la chapa de contacto, ¿cierto?, va a estar en posición on, ¿no es cierto? O también, dependiendo, ¿no es cierto?, en otros nosotros vamos a encontrar donde dice ignición. Solo va a aparecer en esa posición aquí, ¿no es cierto? Por aquí va a aparecer alimentación. Mientras no esté dado la chapa de contacto cerrado, por lo tanto no va a haber voltaje en esta línea, en toda esta línea, ¿sí? Entonces, de por ahí entendemos todo el circuito, ¿no es cierto?, cómo está estructurado. Luego, tenemos el siguiente componente que van a ser prácticamente el número 50. Y si buscamos en la nomenclatura, dice el número 50, dice que es para la señal de arranque, ¿sí? Este número 50, vale decir, es cuando nosotros damos posición de start, ¿no es cierto? Lo que llamamos arranque. Entonces, en esta porción va a aparecer start. Entonces, podemos concluir del siguiente modo. En principio, 30, por lo tanto, es una alimentación constante. Por acá va a entrar corriente constante. Y por aquí solo va a entrar cuando esté dado la chapa de contacto en posición on. Y finalmente por el número 50 va a ingresar voltaje. Por acá, por el número 50 va a ingresar voltaje cuando se dé la chapa de contacto en start. Estas son las líneas principales de alimentación o de voltaje. Entonces hay que entender esto porque esto es fíjense, esta línea 30, por ejemplo, está derivado por acá y también está derivado ahí. Entonces, obviamente debe alimentar a determinados circuitos, ¿no es cierto? Ahora, si voy al número 15, en el 15 también con este contacto está alimentando por acá a determinados circuitos. ¿Bien? Entonces, ahora si vamos al número 50, fíjense, está alimentado por acá, solamente por este cable. Entonces debe alimentar algún determinado tipo de circuito, ¿sí? Ahora, nosotros bajamos un poco más hacia abajo y vamos a identificar los negativos. En este caso dice el número 31, si nos remitimos a la nomenclatura, dice que el número 31 corresponde al negativo o masa. Sí, entonces en este caso esto viene a ser negativo. Prácticamente toda esta línea va a ser tierra-masa en este diagrama, ¿sí? Entonces ahí, fíjense, ya tenemos identificado prácticamente los positivos y los negativos de este diagrama, que eso es lo principal que debemos reconocer o identificar. Y luego, a continuación, tenemos que saber los elementos que van a estar estructurando un determinado circuito, ¿sí? Entonces, para eso ya prácticamente nosotros se nos hace un poco más fácil entendiendo la lógica de funcionamiento de cada circuito, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, para cada uno de los circuitos, vayamos con los circuitos más sencillos. No se olviden, para cada uno de los circuitos que integra todo este diagrama, prácticamente tú debes conocer sí o sí la lógica de funcionamiento de cada circuito, porque si no entiendes eso, sí, prácticamente va a estar casi en lo mismo que nada, pero te vas a perder. Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a encontrar el circuito del sensor de temperatura. Según la nomenclatura, yo voy a buscar el número B24. En este caso, si busco el número B24, corresponde al sensor de temperatura. Entonces, dice que el sensor de temperatura está estructurado por dos cables.
¿no es cierto?, por los cables. Entonces, el sensor de temperatura, por lo tanto, nosotros debemos recordar lo siguiente. Básicamente, tiene que tener dos cables, ¿no es cierto? Dice que es uno, el de los cables que tiene el voltaje constante de alimentación, o también lo llamamos el voltaje de referencia. Y tiene el otro cable que en todo caso que viene a ser, dice, el negativo o masa, ¿sí? El negativo o masa correspondiente. Entonces yo debo buscar estos dos cables. Sé que en el voltaje constante o el voltaje de referencia debe estar alimentado directamente con la eco. Como sé eso yo, entonces fíjense, puedo reconocer acá que hay un cable que está alimentado directamente desde la eco. Y el segundo cable, fíjense, que prácticamente está alimentando por el negativo. Pero este negativo también está compartiendo con otros componentes, sensores. Fíjense, ahora tú dices, pero ¿y dónde está el negativo? Acá el negativo, por lo tanto, viene por acá, por este cable, si seguimos, y llega a este número de pin. Y listo, y hemos reconocido, por lo tanto, los dos cables que corresponden al sensor de temperatura. Esto, por lo tanto, va a ser voltaje constante y esto va a ser prácticamente el negativo. Y listo, ya está, ya tengo los dos cables. Ahora fíjense, por este lado yo tengo el color de los cables. Entonces, esto me facilita en el sentido de cuando yo voy a estar haciendo el rastreo de este circuito, entonces tengo que buscar el color de los cables, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo voy a amplificar un poco más, déjenme amplificar un poco más. Y corresponde, dice, acá tiene, según este diagrama, tengo para el voltaje constante WS. Entonces, si buscamos este WS, dice que corresponde, es un color blanco. Por lo tanto, este WS, que viene a ser el voltaje, ¿no es cierto?, de alimentación para nuestro sensorcito, dice que va a tener un color blanco. ¿Ok? Ahora, fíjense, en la parte del negativo está con la letra DR. Entonces nosotros buscamos en su nomenclatura y encontramos que el BR, en este caso, va a ser marrón o lo que conocemos como color café.